Vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo número 3, verso 1 al 6. Y la temática que queremos tratar hoy es Jesús y la Gran Comisión, porque este es un tiempo muy importante, tiempo para desafiar a la iglesia a compartir el mensaje del Evangelio. Este es un tiempo para que nosotros, a través de esta situación tan difícil, llevemos el mensaje del Evangelio a muchas personas enfermas, a hogares que están pasando momentos muy difíciles, pero también para que nosotros cumplamos con esa orden de Jesús de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación en donde quiera que nos encontremos. Dice la palabra del Señor así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Este pasaje que acabamos de leer del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos hace referencia muy importante acerca de nosotros y nos enfoca con Jesús al respecto de que hemos sido santificados y que tenemos parte en el mismo llamamiento celestial. Y este escritor nos va a presentar a Jesús como el enviado, el apóstol, enviado para salvar la humanidad. Jesús también tuvo su propio llamado del Padre y fue enviado en una gran comisión para nosotros. Y el autor de Hebreos nos dice que consideremos a Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Vamos a considerar el ministerio y la labor que Jesús hizo. Nos dice el autor de Hebreos que Él es el apóstol, el enviado. Eso significa ser apóstol. Y sumo sacerdote. Para los judíos el sumo sacerdote era la máxima autoridad espiritual. Pero este Jesús es sumo sacerdote no de rituales y religiosidad, sino de nuestra fe. Y eso es muy importante. Este autor nos dice que Jesús fue fiel al que lo nombró. Su fidelidad fue un fundamento muy importante acerca de su ministerio y su labor a favor de la humanidad. Y hace una diferencia entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Jesús. Nos dice que Jesús fue estimado digno de mayor honor que Moisés. Sabemos que Moisés representa un gran hombre, un gran líder, el libertador, un hombre por excelencia maravilloso, que ejerció su labor a favor del pueblo de Israel. Pero aunque Moisés fue grande, dice que Jesús tuvo mayor estima que Moisés. Y para el autor de los Hebreos, Jesús tiene que ser el más importante y nos lo presenta así. ¿Y por qué? Nos dice que Moisés fue siervo fiel en la casa, pero que Jesús fue hijo frente a la casa de Dios. Entonces hace una gran diferencia entre la labor de Moisés como siervo y la labor de Jesús como hijo. Y termina diciéndonos el autor de Hebreos, aquí en este pasaje que vamos a desglosar en el transcurso de todo este tiempo, es que como hijo frente a la casa de Dios, porque dice que el constructor de la casa es mucho más importante que la casa. La casa puede ser muy bonita, pero lo más importante es quién la diseñó, quién la construyó, quién fue el que la tuvo en su mente, en su corazón. Bueno, esa casa somos nosotros.
dice el autor, y que esa casa hermosa tiene un arquitecto. Y de ese arquitecto quiero que hablemos hoy y que de alguna manera permita que ese arquitecto entre a diseñar y rediseñar nuestra vida para tomar decisiones de hoy en adelante. Dice, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. He aquí la gran diferencia entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Hace una gran diferencia entre siervo e hijo. La Gran Comisión es muy conocida por todo el pueblo cristiano. Claro, Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Enséñenle todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Juan capítulo 20, versículo 21, dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esa es la Gran Comisión. ¿Cómo nace la Gran Comisión? Bueno, en primer lugar, Jesús tuvo un llamado. El Padre lo llama y lo comisiona. Y lo envía aquí, a este mundo, a nuestro mundo. Y Jesús vino para cumplir primero esta Gran Comisión antes de ordenarla. Sí, Él nos envió, pero Él cumplió primero esta gran comisión. ¿En qué consistía esta gran comisión? De cumplir la misión de su Padre. ¿Cuál? La de redimir a toda la humanidad, salvarla, perdonarla, restaurar su relación con el Padre y que las personas, los seres humanos, encontraran el sentido de su vida y propósito. Eso es lo importante de esta gran comisión. El apóstol Juan, en sus escritos, nos dice que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús estuvo en medio nuestro y se hizo hombre. La palabra del Señor dice que Jesús fue fiel como hijo, no como siervo. De Moisés dice que él fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Pero Jesús fue fiel como hijo. Y hay una gran diferencia entre un hijo y un siervo. Por ejemplo, los hijos siempre, por su identidad y su compromiso con la casa, edifican la casa. En cambio, los siervos simplemente trabajan en la casa. En el caso, por ejemplo, de los siervos, ellos siempre están desesperados por tener lo suyo, por obtener lo suyo, su ministerio, su trabajo, su salario. Los hijos están dispuestos a esperar para heredarlo. Esa es la gran diferencia. El enfoque, por ejemplo, de los hijos siempre es la familia. En cambio, el enfoque de los siervos es el ministerio, es lo que ellos hacen. Cuando los hijos, por ejemplo, hablan, ellos siempre hablan como familia. En cambio, los siervos siempre hablan en primera persona. Por ejemplo, los hijos dicen nosotros, lo nuestro, nosotros creemos, nuestro propósito. En cambio, los siervos siempre ellos dicen yo, mi, yo creo, mi propósito, etc. Esa es la gran diferencia entre los hijos y los siervos. Los hijos por lo general honran a los padres y cubren sus errores. En cambio, los siervos se deleitan en exponer los errores de sus jefes. Los hijos de manera natural honran la autoridad. En cambio, los siervos se deleitan en exponer a sus líderes y hablar mal de ellos. Los hijos de manera natural honran la autoridad delegada. Eso es muy importante. En cambio, los que tienen mentalidad y corazón de siervos siempre cuestionan la autoridad. Los hijos siempre creen en la visión de la familia, de la casa. En cambio, los siervos quieren implantar su propia visión dentro de la casa, creando división. Esa es la gran diferencia entre un siervo y un hijo. Los hijos siempre atraen a las personas a la casa. En cambio, los siervos los atraen hacia ellos. Ellos creen que son el centro de la casa. Los hijos siempre abren el corazón para ser ministrados. Los siervos solamente comparten lo que les conviene. Nunca abren su corazón. Esta es la gran diferencia. Los hijos siempre aceptan la corrección y la disciplina. Los siervos, en cambio, se justifican y culpan a otros. Los hijos se dejan formar y se dejan enseñar.
En cambio, los siervos siempre piensan que ya lo saben todo. Quiero compartir una ilustración que me llamó mucho la atención hace muchos años. Es la historia de un pastor, un gran hombre de Dios. Y este hombre que tenía una mentalidad de siervo y con muchos años de experiencia, se coloca de pie encima de su escritorio y empieza a hablarle a las personas que estaban allí cerca para ilustrarles que su perspectiva era diferente y que era mucho más importante que la de sus oyentes. Y él, parado encima de su escritorio, le dice a sus oyentes: nadie puede ver lo que yo veo porque nadie más está aquí en la misma posición. A veces nosotros creemos que es más importante la posición que la función. Y esto nos va a ser muy importante tenerlo en cuenta hoy, porque tenemos una gran responsabilidad con el mundo actual. La responsabilidad de compartir el Evangelio a nuestro vecino, a nuestro compañero, a nuestros amigos estudiantes, a los de la empresa. Donde quiera que vayamos tenemos la gran comisión de compartir el mensaje de Jesús. Por eso hoy, a través de este medio, lo inspiramos para que usted sea portador de esta gran comisión y pueda cumplirla, de dar a conocer a otros a Cristo. Ahora, este pastor no decía que él era más importante que ellos, pero él creía que su posición era más importante porque al estar encima de su escritorio él podía ver lo que otros no veían. De hecho, este pastor era un gran ministro de Dios, un hombre entregado que había dedicado toda su vida a pastorear su iglesia durante más de 40 años. Este fue un buen hombre, trabajador, que amaba con tenacidad a Jesús. Fue un hombre que había establecido una iglesia, o su iglesia la había establecido en la ciudad donde otros habían fracasado. En el barrio donde otras iglesias nunca pudieron levantar iglesia, él la pudo levantar. Así que la iglesia estaba llena de gente que amaba a Jesús y lo amaba a él. Era una iglesia grande y lo veían a él como un gran hombre. Y en muchos aspectos, él era un gran hombre. Pero lo cierto es que cuando él está parado encima de esta mesa, ya han pasado más de 40 años de su ministerio. Después de 40 años, no había un sucesor en la iglesia. Él estaba a punto de jubilarse, pero no había quien tomara la iglesia en reemplazo suyo. Así que el papel de pastor para esa iglesia no había quien lo asumiera. Él tenía que dejar la iglesia y alguien debía de asumir la dirección de ella. Los miembros del staff habían ido y venido mientras él se quedaba. Este hombre que era respetado y admirado por la iglesia, sí, pero la gente de la iglesia de alguna manera sentía la distancia entre el pastor y ellos. Él les decía: bueno, desde esta posición yo puedo ver lo que los demás, inclusive ustedes, no pueden ver. Y él estaba con sus pies plantados sobre su escritorio de nogal. Ahora, en términos de métricas modernas de la iglesia, porque hoy en día se miden las iglesias por el crecimiento, por la cantidad de personas que tienen, pues su ministerio se podría decir que fue un ministerio efectivo. Había tenido cientos de conversiones, muchos bautismos, una iglesia de más de 1000 personas y una larga carrera ministerial en el mismo lugar. Pero por el otro lado, por la parte íntima y personal, lo que yo denomino su libro contable. Era difícil de equilibrar lo que había pasado en su vida. Muchos hombres y mujeres de su staff habían pasado por allí y habían salido. Los miembros de la iglesia amaban a Jesús, pero no tenían la madurez en Cristo con la posibilidad de reemplazarlo a él como pastor. Entonces, surge la pregunta ante un hecho como este: ¿este hombre fue llamado? ¿Fue llamado por Jesús? Sí, por supuesto que sí. ¿Sus métodos eran semejantes a los de Cristo? En muchos sentidos, sí.
Era un hombre muy íntegro y apasionado, totalmente dedicado a Dios. Fue un hombre realmente maravilloso. Sí, entregado. Pero aunque este pastor fue bien intencionado y trabajó activamente, sus esfuerzos se habían centrado en mantener esa separación entre él y la iglesia. Construyó una iglesia, pero no hizo discípulos. En estos tiempos se oyen personas muy comprometidas con el Señor que nos hacen el llamado de hacer discípulos. No solamente de contentarnos de estar en la iglesia y de disfrutar de la palabra de Dios, sino de hacer discípulos, de compartir la vida que hemos obtenido en el Señor con otras personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de persona que les acabo de comentar? Muchos hombres y mujeres de Dios y personas de la iglesia que están comprometidas con el Señor, su modelo de vida y su modelo de servicio y de liderazgo es como el estilo de Moisés, que nos dice el autor del libro de Hebreos. Él pone la diferencia de servicio, el de Moisés y el de Jesús. Moisés, su ministerio es el ministerio de un gran líder, de un hombre grande, de un hombre que hizo hazañas, milagros y cosas realmente impresionantes. Y uno dice, yo quiero ser como Moisés. Pero hay otro modelo que nos presenta el libro de Hebreos, que es el modelo de Jesús. Jesús no viene para ser un gran hombre o un gran líder, no. Él viene a hacerse uno de nosotros. Y esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Moisés y su liderazgo fue un liderazgo grande, pero fue un liderazgo de siervo. Él fue buen siervo en la casa. Pero Jesús, como hijo, fue superior. Y vamos a verlo por qué. El modelo de Moisés enfatizaba la diferencia y la distancia que hay entre un líder y un discípulo. Entre un líder y el pueblo. Así que el pueblo estaba a un lado y abajo y él estaba arriba en la pirámide. El modelo de Jesús es diferente. El modelo de Jesús no se centra en que él es el grande, el duro, el famoso, el gran hombre. No. Su estilo de liderazgo busca transformar el pueblo a la imagen de su líder, que es Jesús. Entonces Jesús no estuvo interesado en que él estaba arriba y el pueblo abajo. No, él se hace hombre y disfruta entrando para transformar al pueblo a su propia imagen. Qué diferente. Jesús deja el papel de Dios y se hace hombre. La Biblia dice que Jesús no fingió ser hombre, se hizo hombre. Desde el principio, el Señor quiso reproducirse en nuestras vidas. La Escritura nos dice que lo que Él hizo de identificarse con nosotros, hacerse como nosotros, para que nosotros llegáramos a ser como Él es lo que se denomina traer muchos hijos e hijas a la gloria. Es decir, la meta de Jesús era que hubiese una gran familia. No que reconocieran su vida como un gran líder, como un gran profeta. No. Él quería que usted y yo fuéramos parte de una gran familia. Leamos el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 11. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús
no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús opta por el estilo de entrega y de muerte. Y Él decide morir a sí mismo en beneficio de otros. Eso es muy diferente al concepto de liderazgo de estos tiempos. Es muy, pero muy diferente. En efecto, ¿qué era lo que Él quería? Llevar a muchos hijos a la gloria. Hacerlos hijos de Dios y llevarlos a la gloria. Ese es un tipo de liderazgo totalmente diferente. Y de eso tenemos que aprender, porque tenemos que aprender de Él, ser como Él, para ejercer la gran comisión en estos tiempos finales. Al leer este pasaje nos dice que Jesús sufre los mismos problemas de la vida. Usted y yo tenemos problemas. ¿Cuál es su problema? ¿Problemas económicos? ¿Problemas de salud? ¿Problemas familiares? Seguro que Jesús tuvo los mismos problemas, porque la vida en sí está llena de problemas. Pero Él sufrió los mismos problemas de la vida que nosotros sufrimos. Trabajó, sudó, se rió, lloró y experimentó todos los problemas de la vida igual que nosotros. Su camino es nuestro camino. Él vivió y experimentó lo mismo que nosotros hemos experimentado. Y Él no tomó atajos. Él decidió ser como nosotros. Y Él vino aquí a este mundo para enseñarnos a usar dos cosas importantes en nuestra vida. Nos enseñó a usar nuestros ojos y nos enseñó a usar nuestros oídos. Y estas dos cosas son muy importantes en el cumplimiento de la gran comisión. Nuestros oídos deben ser entrenados y fueron entrenados para escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Eso vino Jesús a hacer aquí con nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer la gran comisión, tenemos que también entrenar a nuestros discípulos para que aprendan a oír la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, dirige, es contristado, dice no, dice sí. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y estamos en la era del Espíritu Santo. Pero la segunda cosa que Jesús nos enseñó a nosotros es a usar nuestros oídos y entrenados para oír el Espíritu Santo, pero también entrenó nuestros ojos para ver y entender la palabra del Señor, las Escrituras. Fueron dos cosas importantes en Jesús. Jesús es superior a Moisés porque Él nos enseña cómo oír la voz de Dios, cómo oír la voz del Espíritu Santo, pero también cómo ver y observar y discernir las Sagradas Escrituras. Con la palabra de Dios es que Él pudo hacerle frente a todas las demandas de la vida. Una de las razones por las cuales Jesús nos hizo discípulos de una manera tan efectiva es que su primera acción fue convertirse en uno de nosotros. Y su segunda acción fue demostrar las posibilidades de vivir la vida con Dios a través del Espíritu Santo. Y Jesús constantemente recordaba a sus discípulos que la visión del mundo del liderazgo no era su visión. Y es que el mundo tiene una propia visión del liderazgo. Usted va a las escuelas de entrenamiento para ser líder y aprende muchas cosas espectaculares. Sí, influyente. Es decir, una persona que atrae, que tiene un carisma, que tiene una personalidad atrayente, que sabe trabajar en equipo. Hay muchos postulados del liderazgo moderno. Pero Jesús nos muestra que la visión del mundo que tiene con respecto al liderazgo no era su propia visión. El mundo ama a los grandes líderes, claro que sí, los que sobresalen entre las multitudes. Eso nos lo dijo Jesús en Juan capítulo 18, verso 35 al 37. Dice así: ¿acaso soy judío?, replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a ti? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran.
pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. Eres tú quien dices que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Este es el famoso encuentro entre un gobernante importante de este mundo, con poder político, frente a frente con Jesús. Y este hombre recibe el mensaje del típico liderazgo de Jesús y el liderazgo de este mundo. Y le dice, usted está aquí y dice que yo soy rey, pero mi liderazgo no es de este mundo. Si mi liderazgo fuera de este mundo, vendrían muchos a pelear por mí. Pero no, ese no es mi liderazgo. Tal vez es tu liderazgo. Sí, tal vez tú tienes seguidores y llegaste a esta posición por muchos elementos de tipo político. Pero mi reino es muy diferente. Jesús es diferente porque Él se identifica con nosotros tan fuertemente que está seguro que nosotros podemos llegar a ser como Él. Y Jesús dijo que inclusive el discípulo puede superar al maestro. Eso es totalmente diferente a los conceptos de liderazgo de este mundo. Entonces nace una pregunta en este momento, no solamente para los líderes, sino para todas las personas que escuchan este mensaje. ¿Realmente usted y yo hemos sido transformados a la imagen del Maestro? ¿Hemos sido transformados a la imagen de Jesús? ¿Queremos seguir su ejemplo? Tenemos que hacer lo que Él hizo para cumplir la gran comisión. Jesús fue fiel como hijo a su Padre. Y Él vino para transmitir la redención y hacernos libres a nosotros del pecado. Ahora, si queremos seguir su ejemplo y si queremos ser contundentes en este mundo que estamos viviendo, llevando la palabra de Dios y el mensaje de Dios a las personas que no la conocen, tenemos que hacer dos cosas importantes. Y como estamos hablando hoy de Moisés, vamos a leer Josué capítulo 1, verso 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Jesús fue fiel en su casa. Construyó una casa que somos nosotros. Y nosotros brillamos y la gente se admira de vernos a nosotros. Pero lo importante no es la casa, es el constructor de esa casa. Entonces nosotros, si queremos ser constructores también de la vida de otras personas para el Señor, tenemos que hacer esto. Nos dice aquí Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate. Y es que el estilo de liderazgo de Moisés, que fue el estilo de siervo, de gran hombre, de influyente, es un tipo de liderazgo que ya ha caducado y que ha muerto. Jesús viene a mostrarnos un nuevo tipo de servicio, un nuevo tipo de ministerio, una nueva forma de alcanzar el mundo para el Señor. El estilo de liderazgo de Moisés ha muerto. Entonces dice que después de la muerte de Moisés, a veces tenemos que tomar decisiones y hacer morir cosas, modelos, estructuras, filosofías que hemos aprendido del mundo y entonces retomar lo que dice su palabra. Hay que hacer morir ciertas cosas. Moisés ha muerto. Ese tipo de liderazgo pasó de moda. Y le dice el Señor a Josué, asistente de Moisés, mi siervo ha muerto. Ahora, levántate, tú, pasa. Ahora te toca a ti. Y es que a veces tenemos dependencias en esta vida para servir al Señor.
Y Él nos muestra a nosotros que no tiene que haber ningún tipo de dependencia, sino que nos tenemos que levantar nosotros con la unción del Espíritu Santo y con la visión en la palabra de Dios. Cuando tenemos estas dos cosas claras, podemos servir a un mundo que está en crisis. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí es que Moisés tenía que morir, porque él representaba el viejo sistema. Moisés representaba lo que había sido bueno para el pasado, pero no para el presente. Cuando nosotros nos apegamos al pasado, a esas viejas estructuras de hacer las cosas, en vez de conectarnos con lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar para este tiempo, para hacer lo que Él quiere que hagamos, entonces no estaremos preparados todavía. El liderazgo de Moisés fue un liderazgo que buscaba la aprobación. En este viejo estilo de liderazgo, lo que se buscaba era impresionar. Entonces, Moisés se impresionó al faraón, impresionó a los israelitas. Muchas veces necesitaba la aprobación de la gente. Lógico, ese tipo de liderazgo que se centra en el carisma, que se centra en la empatía, en la inteligencia emocional y muchas otras cosas más. Esta forma de liderazgo lo ata a uno a sistemas que cuando Dios te dice que es hora de moverte, te estancas. No te aferres a esos viejos modelos de liderazgo. Vamos a la palabra de Dios a descubrir lo que el Espíritu Santo te dice para que hagas en este tiempo. Este es el tiempo de Dios para compartir el mensaje a la humanidad. Allí donde te encuentres, sé un mensajero de la palabra de Dios en tu hogar, a tu familia, a tus compañeros. El mundo necesita oír tu voz porque tú eres un regalo de Dios. Tú eres una casa especial, eres templo del Espíritu Santo y la gente admira cómo vives y cómo haces, pero la gente no tiene que admirarte a ti, tiene que admirar al que construyó esa vida tuya, que es Dios, a través de la persona de Jesús. En cambio, el estilo de liderazgo de Jesús es con el fin de que seamos nosotros como Él. Él buscaba era la transformación de nuestra vida y que nosotros pudiéramos alcanzar nuestro destino, ser parte de la familia de Dios y disfrutar los beneficios de ser de la familia. Así que su estilo de vida, el de Jesús, nos da nuevas instrucciones, nuevo entendimiento y un nuevo plan para nuestra vida. Nos da una visión clara y definida con respecto a las promesas de su palabra. Nos hace sensible nuestro oído para oír el Espíritu Santo en este tiempo. Y es que el Espíritu Santo nos dice a dónde debemos de ir, cuándo hablar, dónde hablar y cómo hablar. Y dice, no se preocupen por lo que ustedes tienen que hablar, porque el Espíritu hablará y les dará palabra para convencer al mundo del mensaje que ustedes están compartiendo, de la vida que ustedes tienen. Ellos tuvieron que considerar muerto a Moisés para poder progresar. Si no matas esas viejas ataduras, esos viejos modelos de liderazgo, esas viejas costumbres de hacer las cosas y te introduces en la dimensión del Espíritu Santo, entonces no podrás servir al Señor en este tiempo. ¿Captas la idea? Todos los que dudan también debían de ser enterrados. Cuando el Señor le dice a Josué, entra ahora, ya han pasado 40 años después de esa primera vez cuando Josué había entrado y había visto la tierra como espía. Pero en ese entonces, 40 años atrás, muchos dudaban, hay gigantes, eso no se puede, mire, usted no está preparado, es que usted no tiene palabra, es que usted no es tan importante como este o aquel. Y esos espías, de esos 12 espías que envió Moisés, 10 dijeron que no. Pues esos 10 tenían que ser enterrados. Eso quiere decir que pueden haber muchos a nuestro alrededor, como lo fue con Josué. Y hay muchas personas a nuestro lado que lo que hace es decirnos, usted no puede introducir a los israelitas a la tierra prometida. Usted no puede introducir a muchas personas a esa tierra de bendición. Usted no puede, usted no tiene capacidad. Usted no sirve. Esos también tienen que morir. Son voces. Voces que nos hacen ver que o nos quieren transmitir a nosotros duda de que no es posible que le podamos servir al Señor.
A veces hay que esperar a tomar esa decisión, a que esas voces mueran. Hoy, para que concluyamos, quiero que el Señor va a hacer morir hoy a esos tipos de liderazgo antiguos y viejos y pasados de moda como los de Moisés. También el Señor va a hacer que muchas voces que están a nuestro alrededor que nos dicen que no somos capaces de cumplir la gran comisión, también sean silenciadas. Es necesario que mueran también esas voces que nos traen dudas. Las dudas, nosotros tenemos que tomar decisión. Esas dudas que nos han atado deben morir hoy. Eso que te dice que no eres capaz, que no puedes, debes enterrarlo, incluyendo esa baja autoestima, miedos, ansiedades. También tienen que morir y ser enterrados esas voces de los que te critican y te dicen que tú no puedes. Jesús vino para hacerse como nosotros y nos dio la capacidad para oír la voz del Espíritu y para ver la dimensión de la palabra y el poder de la palabra. Cuando usted y yo salimos y predicamos la palabra, le hablamos a otros de Jesús, dice la Biblia que Jesús respalda su palabra y nos respalda a nosotros con señales, prodigios y milagros. Jesús está presente en este tiempo por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo cumplimos la gran comisión, hacemos que las personas sean como nosotros, así como nosotros somos imitadores de Cristo. Pablo lo dijo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy vamos a tomar la decisión de juntar esos Moisés, esos que dudan, y los vamos a enterrar. Y cuando hayamos hecho estos dos pasos, estaremos preparados para entrar en esa tierra prometida. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted. Y hoy a través de este mensaje quiero decirle, usted tiene un destino establecido por Dios. Dios le amó de una manera tan especial para que encuentres tu destino en el Señor. ¿Estás agobiado, trabajado, cargado, cansado, triste, solo? ¿Una autoimagen pobre? ¿Sientes que no hay un propósito en la vida? Pues no, Jesús vino para darnos sentido y propósito. Y al comenzar esta charla hoy, leíamos ese pasaje de Hebreos. Jesús se deleitó en construir una familia. Usted está dentro de ese plan de ser parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, somos herederos. Vamos a recibir esa dimensión de la bendición. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un plan de Dios para tu vida y para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu economía. Dios tiene cosas maravillosas. Hoy echa afuera todas las voces que te dicen que no. Jesús fue fiel en transmitirnos eso, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Ahora usted lo recibe, pero no como un profeta o como un gran líder. Tiene que recibirlo como su Señor y Salvador. Aquel que limpió su vida, purificó su vida y su mente y sus pecados y los míos los limpió y los cargó y los clavó en la cruz. Por eso dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Ninguna mentira acepte, porque Jesús es la verdad. Y Jesús dijo, la verdad te hará libre. Y la mayor verdad es que Jesús, que vino y se ofreció por nosotros, se deleita en que usted hoy, en este momento, participe de esa bendición de ser de la familia de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Hemos oído tu palabra hoy. Señor, gracias porque tú nos santificas, nos purificas. Pero, Señor, gracias porque nosotros tenemos parte en este mismo llamamiento celestial.
Y hoy hemos considerado a Jesús. Él fue fiel al que lo nombró, así como Moisés en toda la casa de Dios. Pero Jesús es estimado de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa. Hoy, Señor, tú como hijo, frente a la casa de Dios que somos nosotros, hoy reflejamos al constructor verdadero. Gracias, Señor, porque tú tienes un diseño para nuestra vida, un diseño para nuestra familia, un diseño para nuestra economía, un diseño para nuestra salud mental, un diseño para nuestra felicidad. Gracias, Jesús. Te aceptamos como Señor y Salvador y nos comprometemos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invito a que se conecte con la Iglesia Cristiana Plenitud. Y allí donde usted esté, conéctese con una iglesia cristiana. Si quiere estar con nosotros, bienvenido. Pero le invitamos a que se conecte y empiece el proceso para que usted sepa disfrutar los beneficios de ser parte de esta familia. Que el Señor te siga bendiciendo.